todos, golpe duro, golpe inesperado, golpe fuerte, toca hablar del Barça Paris Saint-Germain. ¡Empezamos! Bien, lo primero que hay que decir es que hay partidos que son muy difíciles de desligar de lo que pasa en el campo al aspecto mental, y ese es claramente uno de ellos. Vamos a hablar primero de lo que pasó en el campo, vamos a hablar de aspectos tácticos, pero me parece que viene muy condicionando el choque por el aspecto anímico, el aspecto de mentalidad. En primer lugar, como siempre, vamos con los equipos, propuesta de los dos equipos, 4-3-3 del Barça, 4-3-3 del Paris Saint-Germain. Quizá la gran sorpresa en el Barça fue el sector derecho, volvió Piqué, parecía imposible, pero volvió Piqué, pero es que también volvió Dest en el sector derecho, seguramente para la defensa de Mbappé. Dos futbolistas con molestias físicas en los últimos partidos y que unieron el mismo sector. Por parte del Paris Saint-Germain, 4-3-3, al final esa duda entre 4-2-3-1 4-3-3 parecía bastante claro que uniría o combinaría los Paredes y Gueye, su futbolista más trabajador, con la presencia de Verratti. Un Verratti que vimos que claramente luego se dispuso como interior, pero luego hablaremos porque hay un aspecto clave. Pero la noticia no viene por aquí, no viene por aspectos tácticos, sino que la noticia fue la manera en que el Barça afrontó el duelo ya desde el planteamiento. Fue un equipo claramente, no sé si la palabra es miedo o excesivo respeto, pero claramente con excesivo respeto. Vimos a un Barça que había mejorado en las últimas semanas y de hecho mejorado en las últimas semanas, que dejó de hacer ciertas cosas. Es cierto que hemos visto un Barça que tiene problemas en la presión alta, que solo la hemos visto por momentos, situaciones muy concretas, pero una cosa es presión alta y la otra es bajar tu altura del bloque, porque el Barça lo habíamos visto que en los últimos partidos, a raíz del cambio de sistema, había ganado en dominio aquí, había subido su altura de bloque y que tenía claramente a mejorar la finalización, la presión y luego la fragilidad defensiva, pero todo lo que hablamos del ancho del campo lo había solucionado y había evolucionado bastante conforme a aquel 4-2-3-1 que empezó la temporada, y las sensaciones eran muy buenas. Pero lo que hizo el Barça fue todo lo contrario, echó el equipo muy atrás, algo similar de lo que vimos en la final de la Supercopa del Athletic Bilbao, incluso un pelín más, situando este 4-5-1, replegando con los dos bandas y dejando Messi aquí. Pero esta altura no es una exageración, sino que se situó aquí, se situó la línea de medios 10 metros más adentro de lo que es el medio del campo, con Messi descolgado aquí. Claro, eso es un factor, es un enfoque de partido que te obliga a ser muy cuidadoso en la defensa y que te obliga a ser muy bueno para atacar. Es decir, el mensaje que lanzas ya de inicio es que ese respeto para el rival, que quieres sobre todo minimizar las fortalezas del rival en lugar de potenciar las tuyas. Pero en cualquier caso, eso fue un plan, quizá por no dotarle muchos espacios a Mbappé, a Moise Kean, quizá porque el Barça no está para apretar alto, pero este fue el plan. Pero eso conllevó varias cosas. La primera de ellas es que claramente el Paris Saint-Germain pudo ir sacando a su equipo poco a poco y que detectó de alguna manera ese excesivo respeto. Y a partir de aquí se explica todo el partido. Es decir, vimos un Barça que además de mantener esa línea no saltó a ninguna presión, no rompió línea para saltar a ninguna presión. De hecho, Verratti se vino hacia atrás, Paredes se vino hacia atrás, Gueye se vino hacia atrás y pudieron recibir muy fácil en esta tipología de juego. Hasta el punto de que incluso vimos jugadas donde los dos centrales pisan campo contrario y el Barça exigió muy poco a la defensa, pero es que además jugaron muy cómodos. Algo que no son solo sensaciones, sino que también podemos encontrar en los datos. La primera parte acabó con 133 intervenciones de estos tres futbolistas del medio del campo del Paris Saint-Germain por 88 solo del medio del campo del FC Barcelona, con lo cual es una diferencia muy grande. Sobre todo Paredes y Verratti tocaron mucho balón y lo mejor de todo para ellos es que estuvieron muy cómodos. No son solo sensaciones, no son solo datos, sino que además se constata en jugadas clave. Después del primer gol del Barça, en una buena entrada de De Jong por el carril, pero un Messi recibiendo muy atrás, algo ya sintomático porque al Barça le costaba mucho salir. De alguna manera este gol es producto de un impulso en el partido, no era producto del juego, aunque es verdad que los primeros minutos el Barça consigue no sufrir tanto como el resto del partido. Pero en las jugadas clave, como digo, viene marcado muy por este aspecto. Primer gol, desplazamiento de Marquinhos absolutamente solo en campo contrario, 5 metros dentro de campo contrario hacia Kurzawa.
hacia una entrada del lateral en el cual la vigilancia de Dembélé había desaparecido, porque esto es una de las cosas que acostumbra a pasar cuando un equipo está diseñado para tener el balón, y esos son dos equipos diseñados para tenerlo, Barça y Paris Saint-Germain. Cuando el Barça monta su plan de partido con vigilancias en los jugadores de banda, eso es un riesgo que puede pasar. Jugadores ofensivos que al final son incapaces de mantener la vigilancia defensiva, la tensión defensiva a lo largo de los 90 minutos. Lo vimos en Dembélé, lo vimos en Griezmann, y fue una cosa más. Obviamente hay muchas cosas para explicar el resultado, pero vimos Marquinhos, desplazamiento a Kurzawa, absolutamente solo. El segundo gol pasa exactamente lo mismo, desplazamiento de Verratti, recibiendo por delante de línea, no hay ningún salto a Verratti, puede pensar, puede poner la vista al frente y puede dar un pase magnífico, por cierto, a la profundidad de Florenzi para que luego acabe Mbappé. El tercer gol es un balón parado, con lo cual el rival ya está cerca de tu área, en campo propio, por cierto, en otra falta lateral, también mejorablemente defendida. Pero que se podía defender mejor. Pero, y luego Mbappé, y luego el factor Mbappé. Mbappé estuvo brillante. El partido, estoy de acuerdo con que la historia se escribe en función de grandes partidos, y aquí Mbappé estuvo en un gran partido, como otras individualidades del Barça no estuvieron. Pero sobre todo creo que viene marcado por este excesivo respeto. Todo el planteamiento, y eso es una cosa que el rival va detectando. El Paris Saint-Germain fue creciendo en el partido, se fue soltando, fue viendo que su plan de partido o su dominio iba plasmándose con goles que hacían daño, que los jugadores del Barça estaban desconocidos, con lo cual, y el Barça se fue todo lo contrario, ¿no? Con lo cual creo que la mentalidad viene marcada absolutamente en lo que es el partido, y que es un partido muy marcado, imposible de desvincular de lo que puedo suponer Bayern de Múnich, Liverpool, etcétera, etcétera, aunque haya piezas diferentes. Con lo cual, eso nos lleva al factor mental, y eso nos lleva a que este equipo, el Barça, tiene un problema mental cuando sale a Europa, es decir, es un equipo que se siente débil, que no se siente fuerte, que tiene algún problema de mentalidad. Vamos a ver cómo encara el futuro, pero es evidente que el Barça, no sabemos, como dijo Messi, si le alcanza jugando con el balón, en torno al balón y en torno a una propuesta, pero sí sabemos que no haciéndolo seguro que no lo alcanza, porque también con balón el Barça tuvo problemas, y el Barça no supo jugar con balón. Excesivamente prisa en cada una de las conducciones, hubieron pocas jugadas elaboradas, pocas basculaciones ofensivas. De hecho, la media de pases del Barça en esta edición de la Champions League está en 632, y en este partido apenas alcanzó las 500 y poco, con lo cual muy por debajo. También el miedo se vio en el intento de uno contra uno, el intento de regate. Ni Dembélé puso en problemas a la defensa, muy poco de Messi, muy poco en general de todo el equipo. Solo 17 intentos, de los cuales 9 fueron exitosos. Pero ya no voy a los exitosos, sino que voy a los 17 intentos en un partido donde tienes que revertir marcador. Me parecen, son muy pocos para ser el Barça. Así que, como vemos, con balón, sin balón, excesivo respeto que nos explica todo este problema mental que el Barça tendrá que atajar. Y ese problema mental, creo, es difícil buscarle solución. Seguramente no pasará hasta que una generación que lo ha ganado absolutamente todo, de alguna manera haga ese cambio generacional, y que el Barça pueda sacarse todos esos complejos, ¿no? Seguramente la exigencia propia, seguramente la voluntad, las ganas y como digo, la necesidad de sacarse eso de encima, le está costando año tras año al Barça salir con esta mentalidad que al final le condiciona los partidos. Así que vamos a ver cómo encara el futuro el Barça. Para mí, yo creo que el fútbol vuelve a mandar un mensaje a los azulgranas que esta vez sí debe aprovechar, y en lo futbolístico es claro, cuando el Barça se relaciona con el balón, cuando el Barça trata de jugar en campo contrario, cuando trata de ser activo y no esperar al rival o no tener una reacción, las cosas acostumbran a irle mucho mejor. Es fácil decirlo y mucho más a posteriori, pero es una realidad de la que el Barça debería aprender. Vamos a ver cómo lo gestiona en el futuro, pero el partido deja claramente eso, que por encima del fútbol está la mentalidad, y que la mentalidad afectó en este partido. ¡Hasta luego!